Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Jesús, nuestro hermano fiel. La semana pasada analizamos a Jesús como el Hijo unigénito de Dios y algunas de las implicaciones que esto tiene. Esta semana seguiremos viendo a Jesús como Hijo de Dios y cómo esto lo convierte en nuestro hermano mayor. Comencemos. La semana pasada vimos que de alguna manera Lucifer se adjudicó a sí mismo el rol del hermano mayor en la familia de Dios, porque él se levantó por encima de todos como la verdad acerca del carácter de Dios y su gobierno. Hasta ese momento nadie había cuestionado el amor de Dios hacia ellos. Sin embargo, si Lucifer logró estremecer en toda su familia la confianza en el Dios que ellos conocían y con el cual ellos se relacionaban, tuvo que ser porque veían en él alguien que podía estar en lo correcto. La pregunta sería, ¿por qué? Y es que de todos ellos, Lucifer era el más cercano a Dios y por ende el que mejor estaba supuesto a conocerlo. Fue por eso que una tercera parte de los ángeles no dudó mucho en aceptar sus palabras como verdad y comenzar a ver a Dios por medio de ellas. Y el resto, aunque no se le unió, no pudieron evitar quedarse con la duda. La siguiente pregunta entonces sería, ¿dónde estaba Jesús? ¿Cómo es que toda la familia de Dios vio en Lucifer a alguien que pudiera ser la verdad sobre el carácter de Dios y su gobierno, estando Jesús en medio de ellos y sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios? La Biblia no da muchos detalles de las cosas que sucedieron antes de la creación de este mundo. Sin embargo, creo que sí nos da algunas pistas que nos permiten hacer algunas suposiciones sin la necesidad de escribirlas en piedra. Por ejemplo, hay varias evidencias de que Jesús, antes de tomar la forma de la humanidad, se presentaba como un ángel del Señor, que en varias ocasiones se le llama Miguel y cuyo significado es quien como Dios o también regalo de Dios. Por otra parte, la Biblia también nos enseña en varias ocasiones y en especial en el nacimiento y vida de Jesús, que Dios siempre se va a presentar o se va a dar a conocer en su forma más pequeña. Pudiéramos decir que Dios siempre va a desafiar nuestros esquemas de Él, humillándose hasta lo sumo. En cambio, cuando la Biblia describe a Lucifer, dice de él en Ezequiel 28, del 12 al 14, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Y Ezequiel termina diciendo en el verso 15 que Lucifer era perfecto en todos sus caminos. Si notamos, la Biblia no da detalles ni de la gloria, ni de la hermosura, ni de la perfecta sabiduría del arcángel Miguel. Y mucho menos lo llama el modelo, la imagen o el sello de la perfección. Sin embargo, Dios sí se encarga de que sepamos todo esto acerca de Lucifer. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero yo me inclino a pensar que Jesús, en la forma del arcángel Miguel, era tan sencillo como el menor de los ángeles. O como dice Isaías 53:2, refiriéndose a Jesús, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y esto me lleva a pensar en que si Lucifer tuvo tanto éxito en engañar a todo el universo sobre el carácter de Dios y su gobierno, fue porque de alguna manera la familia de Dios tenía sus ojos más fijos en él, como la revelación de Dios y por ende, como el hermano mayor, que en el propio Miguel. Y es aquí donde comienza a hacer sentido las declaraciones en Hebreo 1, versos del 4 en adelante. Y yo te pregunto, lee 2 Corintios 5:7. ¿Crees que este principio también era aplicable para los ángeles dentro de su perfección? Si nos guiamos por la descripción que la Biblia da de Lucifer en Ezequiel 28, resultaría un misterio
que tantos ángeles creyeran a Lucifer y que el resto quedara en duda sobre el carácter de Dios? ¿Acaso vivir en una realidad sin pecado y donde todo es perfecto nos hace conocerlo todo y saberlo todo acerca de Dios? ¿Acaso los ángeles no necesitaban en aquel entonces, como también ahora y por la eternidad, seguir creciendo en cuanto a la revelación del carácter de Dios? ¿Qué hizo Dios para deshacer las mentiras de Lucifer en la mente de todos sus hijos que quedaron con la duda? Como dije anteriormente, la Biblia nunca dice que el arcángel Miguel fuera el modelo, la imagen o el sello de la perfección. Ese era Lucifer a la vista de toda la familia de Dios. En cambio, Hebreos 1:3 dice que Jesús, o Miguel hecho hombre, es la fiel imagen de lo que Dios es. Y lo interesante es que la expresión fiel imagen es en griego character, lo cual describe un sello, una estampa o una marca hecha por el fuego. Esto nos muestra que Dios no despejó las dudas implantadas por Lucifer acerca de su carácter en todo el universo, vestido del arcángel Miguel, sino que lo hizo desde la forma más frágil y más insignificante de todas. Dios mismo se vistió de humanidad en Jesús. Y fue desde esa forma, un poco menor que la de los ángeles, que según 1 de Juan 3:8, el Hijo de Dios logró deshacer las obras del diablo. O lo que es lo mismo, logró deshacer la mentira de Lucifer que mantenía el universo preso de la duda sobre el carácter de Dios. Dios en Jesús le mostró a los ángeles que no es la gloria externa, ni las vestiduras, ni el título, ni la posición, lo que nos dice quién está más cerca de Él, sino el fruto de su Espíritu, manifestado en el interior de sus criaturas, sin importar cuán insignificante una de ellas pueda parecer. Hebreos 1 del 4 al 5 dice, el Hijo ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré tu padre y él será mi hijo. Jesús, como hombre, no solamente tomó el rol del hermano mayor, que solo le correspondía a él, para toda la humanidad, sino que Jesús, hombre, es el hermano mayor de todos los seres creados en el universo, porque solo Él es la verdad sobre el carácter de Dios y su gobierno de amor. Es por eso que Pablo dice que a Jesús le fue dado un nombre más superior o más excelente que el de los ángeles. En la Biblia, nombre es sinónimo de autoridad y carácter. Y Pedro nos dice cuán superior y excelente es el nombre dado a Jesús con respecto al nombre de cualquier otro ser, al decir que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Un nombre o un carácter que no solo resultó en salvación para la humanidad, sino que en Apocalipsis 12:10 se presenta un cielo que exclamó a gran voz, ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Y el verso 12 añade, por eso, alégrese cielos y ustedes que lo habitan. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno del furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. El nombre de Jesús es tan sublime y excelente que trajo liberación a todo el universo al exponer en la cruz el verdadero carácter del Padre. Es por eso que el cielo puede alegrarse o regocijarse de la salvación o liberación que llegó a ellos en el nombre de su Cristo o de su ungido, Jesús. Ahora fíjense hasta dónde ha llegado la lección que necesitan aprender los ángeles, que ellos no solo tuvieron que aprender a ver y a conocer a Dios por medio de la revelación de Jesús hecho hombre, sufriendo, padeciendo y muriendo en una cruz sin defenderse de aquellos que lo mataban, incluyendo a Satanás mismo, sino que hasta el día de hoy los ángeles siguen mirándonos a ti y a mí, que somos pecadores imperfectos y con la tendencia al mal, para conocer más del carácter de Dios por medio de nuestra relación íntima con el Padre. Y yo te pregunto, lee 1 de Pedro 1:12. ¿Qué anhelan o qué ansían contemplar los ángeles? ¿Por qué crees que los ángeles anhelan la revelación del Evangelio que nos es dada por medio del Espíritu de Dios para compartir al mundo?
¿Qué te dice esto acerca del crecimiento de los ángeles en cuanto a la revelación del carácter de Dios? ¿Ya llegaron al límite de su crecimiento? ¿Ya saben todo lo que necesitan saber sobre Dios? ¿O todavía siguen y seguirán creciendo? ¿Qué te dice eso sobre la misión que Dios se ha propuesto cumplir por medio de la humanidad, los seres más insignificantes y débiles del universo? Lee 1 Corintios 1 del 27 al 29. ¿Será que Dios está cumpliendo este principio aún con todo el universo? Hebreos 2:9 dice: sin embargo vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Aquí Pablo está presentando a Jesús en la misma condición de la humanidad, o lo que es lo mismo, siendo hecho un poco inferior a los ángeles. Sin embargo, la gran diferencia entre Jesús y la humanidad es que Él fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Generalmente, nosotros vemos esto como una referencia a la coronación de Cristo en el cielo después de su resurrección. Y yo no pretendo moverte tu fundamento si eso es lo que crees que sucedió. Sin embargo, permíteme sugerirte algo solo para que lo pienses. La palabra gloria es en griego doxa, y según el diccionario Strong, en todo el Nuevo Testamento, siempre se utiliza para referirse a dar una buena opinión o hablar bien de alguien, resultando en alabanza, dignidad y honra para dicha persona. En otras palabras, Hebreos dice que Jesús fue el único hombre dentro de toda la raza humana que fue coronado de gloria y honra, y si esto fue así, fue precisamente porque Él fue el único hombre que estuvo dispuesto a morir y a hacerse responsable por el pecado de la humanidad. Si nosotros vamos a Génesis 3, nos encontramos que Adán, como símbolo de toda la humanidad que estaba en él, rechazó tomar la responsabilidad de la entrada del pecado al mundo. Y al rechazar su responsabilidad, también estaba rehusando a morir como la consecuencia o la paga que nos cobra el pecado, según Romanos 6:23. Ahora, lo que no nos permite ver la religión es que todo aquel que rechaza la responsabilidad de su pecado y se rehúsa a morir por él, termina culpando y matando a un inocente en su lugar. Ahora, ¿qué mejor chivo expiatorio podría escoger a Adán y toda la humanidad en él que aquel que nunca se defendería a sí mismo de nada que le quieran hacer por la sencilla razón de que nos ama? Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que cuando Adán y todos nosotros en él escogemos no morir por no tomar responsabilidad de nuestro pecado, terminamos matando a Dios por nuestra cobardía. Y eso no habla bien de nosotros y mucho menos de nuestro Padre que está en los cielos. En cambio, al Jesús enmudecer y no abrir su boca, como dice Isaías 53:7, para condenar a nadie o a pesar de que él era inocente, y al no rehusar su responsabilidad como creador de la humanidad, al tomar nuestro pecado para sí, habló bien en favor de nuestro Padre, que lo envió y fue coronado de gloria. O lo que es lo mismo, fue hecho el testigo fiel o la fiel imagen de lo que Dios es. Hebreos 1:3. Lo otro que este verso nos enseña es que la muerte de Cristo no fue el resultado del castigo de Dios sobre Él, haciéndolo pagar por el pecado de la humanidad, sino que la muerte de Cristo fue el resultado de la gracia de Dios en favor de la humanidad. Una vez más, Dios no castigó en Jesús el pecado de la humanidad clavándolo en una cruz. En cambio, Dios, por amor, se entregó a sí mismo junto a su Hijo, a que lo claváramos en una cruz, para que por su gracia fuera cubierto nuestro pecado por no saber lo que hacíamos al no asumir nuestra responsabilidad en Adán. En adición a esto, Pablo sigue diciendo en el verso 10, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. El énfasis de esta oración no está en que Dios perfeccionó a Jesús mediante el sufrimiento, sino que esto se hizo con el objetivo o con el fin de llevar muchos hijos a la gloria.
Ahora es importante destacar que la gloria no es un lugar a donde Dios quiere llevar a muchos hijos, sino que Pablo está haciendo referencia a que era conveniente o apropiado que Dios perfeccionara a Jesús por medio del sufrimiento, para que de esta manera muchos hijos fueran glorificados o compartieran el buen testimonio de Cristo sobre el carácter de nuestro Padre. Jesús no necesitaba ser perfeccionado o hecho completo en nada. De hecho, Jesús mismo dijo que Él había venido a completar o a ser perfecto todo lo dicho por medio de la ley y los profetas. Mateo 5, 17. En cambio, nosotros sí necesitamos ser perfeccionados o hechos completos en todo, porque somos cobardes y huimos de la muerte desde los días de Adán. Y para eso es necesario el sufrimiento, porque es compartiendo los sufrimientos de Cristo, quien es nuestro camino, que dejamos de aferrarnos a esta vida para morir juntamente con Él y de igual manera ser coronados de gloria y honra. Y yo te pregunto, ¿lees Romanos 8:18, Filipenses 3:10 y 1 de Pedro 4:13? ¿Acaso estos textos no dicen lo mismo que Hebreos 2:10? Según el diálogo entre todos estos textos, necesitaba Jesús padecer el sufrimiento para pasar un proceso de perfeccionamiento que le diera los medios para salvarnos o lo equipara para ser nuestro Salvador. Jesús vino a perfeccionar o a completar todas las cosas, o Jesús vino para ser perfeccionado o completado para poder salvar al mundo de sus pecados. Lee Mateo 3:15. Jesús se bautizó porque le era necesario hacerlo para cumplir su misión o porque era conveniente para afirmar el ministerio de Juan el Bautista como enviado de Dios para preparar el camino del Mesías. ¿Acaso ese no es el mismo propósito de lo que dice Pablo en Hebreos 2:10? ¿Era conveniente para Jesús que Dios lo perfeccionara mediante aflicciones? ¿O era conveniente para nosotros, para afirmar en nosotros que Jesús es quien nos muestra el camino para llegar al Padre? Para el bonus de esta semana vamos a analizar Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La expresión carne y sangre es una frase idiomática hebrea que hace alusión a la persona entera o al hombre en su totalidad. Eso quiere decir que Jesús participó de nuestra humanidad, haciendo una separación de su divinidad, para vencer en nuestros zapatos, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Ahora la pregunta sería, ¿cómo Jesús vence o destruye para siempre el dominio que Satanás tenía sobre la muerte? Y para responder esta pregunta, yo creo que es necesario primero responder una pregunta mucho más importante, y esa es, ¿por qué Jesús tenía que morir? Si nosotros nos hacemos para atrás y miramos la imagen completa, entonces regresamos a lo que llamamos el gran conflicto, o a la gran mentira que Lucifer levantó sobre el carácter de Dios y su gobierno. Como ya hemos dicho anteriormente, esta mentira creó desconfianza en la familia de Dios, porque comenzaron a verlo como un tirano implacable y como un juez severo y autoritario. Por lo tanto, todo lo que Jesús vino a hacer fue deshacer las obras del diablo, según 1 de Juan 3:8. O pudiéramos decir que Jesús vino a deshacer la mentira sobre el carácter de Dios y su gobierno, exponiendo la verdad, no solo con palabras, sino principalmente con acciones que implicaban su propia vida. Ahora, quizás alguien pudiera preguntarse por qué Jesús simplemente no destruyó a Lucifer desde el comienzo y así evitaba todo este sufrimiento y hasta morir él mismo. O si no lo destruía por el hecho de que Dios es amor y esto implica que no destruye a sus criaturas, entonces, ¿por qué no dejó simplemente que Satanás y todos los ángeles que lo siguieron recogieran las consecuencias naturales de su pecado, que sería la muerte? Al final, la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. O lo que es lo mismo, el pecado siempre se va a encargar de pagarnos con la muerte porque es lo único que nos puede dar. Y aunque estas dos opciones ciertamente hubieran sido dos alternativas fáciles y evitarían la muerte de Jesús, ninguna de ellas hubiera dado respuesta a la mentira sobre el carácter de Dios y su gobierno. Y al final,
todas las criaturas serviríamos a Dios por temor y no por amor. Por otra parte, la Biblia es clara y dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por lo tanto, la muerte de Jesús es la parte más crucial de la respuesta de Dios a las mentiras de Satanás sobre su carácter y su gobierno. O lo que es lo mismo, la cruz es el lugar donde todo el universo puede mirar y quedar libre de la imagen de un Dios tirano e implacable, de un juez severo y autoritario. El universo entero, al mirar a la cruz, no vio a un padre torturando y sacrificando a su hijo para aplacar su ira hacia los pecadores y satisfacer las demandas de su ley, sino que el universo entero vio en la cruz a un padre que se entregó a sí mismo en la persona de su hijo para que todos podamos descansar en la seguridad de que el Padre nos ama. Nos ama tanto que la cruz nos muestra que el Padre no piensa dos veces el dejarse crucificar por el objeto de su amor. Y mientras lo torturamos y lo matamos, seguiremos viendo su invariable amor al perdonarnos y pasar por alto nuestro pecado, porque Él entiende que no sabemos lo que hacemos. Es mostrando y siendo Él mismo la verdad sobre el carácter de Dios y su gobierno que Jesús logra destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y Hebreos 2:15 nos dice de qué manera Jesús destruyó al diablo. Y esto fue liberando a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Anteriormente vimos que Adán y todos nosotros en él, en un acto de cobardía por temor a la muerte, rehusamos hacernos responsables por nuestro pecado y de esta manera hicimos a Jesús el chivo expiatorio de la humanidad. En cambio, Jesús, al aceptar la responsabilidad de crearnos, no rehusó morir para aplacar en nosotros el sentimiento de culpa y de esta manera mostrarnos que todo el que se aferre a su vida para salvarla, la perderá viviendo esclavo del temor a morir por algún día. Pero todo el que entregue su vida, asumiendo la responsabilidad de su pecado para salvar a otro, encontrará en Jesús la verdadera vida. Mateo 16:25. Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi oración que a medida que sigamos estudiando el libro de Hebreos podamos comprender la muerte de Cristo desde la perspectiva del gran conflicto y dejemos de verlo como un mero acto legal. Si Jesús tomó nuestra humanidad, no fue para reclamarnos legalmente como el hermano mayor. De lo contrario, su humanidad fuera momentánea. En cambio, si Jesús tomó para siempre nuestra humanidad, es por la sencilla razón de que nos ama. Y es haciéndose uno con nosotros que puede decirnos y mostrarnos que no solo Él nos ama, sino también nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.